en este momento en el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación. Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el doctor Luis Silva, el cual es secretario del mismo, del Consejo Nacional de Acreditación, y nos ofreció o nos dio la oportunidad de poder entrevistarlo para poder hablar un poco sobre el tema de la desalinización del agua del mar. Gracias. Doctor, buenas noches. Antemano, muchas gracias por su tiempo que nos está prestando en este momento para pues, hablar un poco sobre la desalinización del agua del mar. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se encuentra? Bueno, muy bien. Bueno, primero que todo, gracias por acudir al CNA y tenernos en cuenta un poco en su proceso de formación profesional y que hayan considerado que podemos, de manera ojalá razonable, darles algunos elementos de juicio a su tarea. Por lo tanto, les agradezco a ustedes como estudiosos de este proceso y a su profesor, pues, por estar interesados en estos temas que en el contexto nacional resultan relevantes. Gracias, doctor. Doctor, pues empezando con con el tiempo y la entrevista que estamos haciendo en este momento, una de las principales preguntas que nosotros le haríamos, ¿qué opina usted, doctor, sobre el tema de la desalinización en Colombia? ¿Qué ventajas y desventajas le encuentra usted a la desalinización? Bueno, hay varias formas de comprender la pregunta que usted me hace, que además es una pregunta estructural. Como ustedes bien saben, somos un país que tiene la fortuna de contar con dos costas, ¿cierto? Dos salidas al mar, relación con el océano permanente. Eso debe llevarnos a pensar un poco en futuros cercanos, de qué hacer con la potabilidad del agua y qué hacer con los recursos naturales que poseemos. Digamos que la desalinización es un proceso que no está contundentemente explorado. Se han hecho exploraciones básicamente por unas necesidades puntuales. Exacto. En el caso nuestro, bien tú lo sabes, como San Andrés, por su ubicación geográfica, o diría yo oceanográfica, ha debido potabilizar agua a partir del proceso de desalinización, y eso ha implicado, por supuesto, una injerencia importante del Estado, pero también de algunas universidades, pero también de algunos técnicos, pero también de algunos expertos que en el mundo ya han venido trabajando y ya lo tienen como una técnica, como una práctica implementada. Así que en el marco de su pregunta creo que es un proceso supremamente importante, relevante, pertinente, es más, es una razón de Estado y lo será en pocos años cuando ya el agua en ciertas costas no sea suficiente. Ello implicará acudir a otro tipo de estrategias para lograr potabilizar el agua que sea de consumo humano. Exacto, doctor. Pues ya que entendemos que pues del 100% del agua que hay en el mundo, solo el 1% es agua dulce, agua potable para la humanidad. Entonces, pues este proceso pues realmente lo están utilizando países como Australia, que tienen plantas desalinizadoras ya a un tamaño industrial. Sí, sí. Yo en alguna conversación que tenía con ustedes en otro contexto llegamos también a comprender que países como Australia, pero miren dónde está ubicado Australia. Es una isla y está rodeada por el océano. México tiene dos costas. Entonces, y el territorio mexicano es más océano que continente. Y Japón, que creo que era otro de las ciudades o países, perdón, que ustedes mencionaban, es otra isla que necesita acudir a ello. Si tenemos el 1% de agua potable de consumo humano en el mundo, también debemos ser conscientes que más allá de la cifra estadística es la cantidad que queda. Cada vez es un recurso que es menos renovable,
hay unos procesos de contaminación compleja. Entonces, significa que dentro de los recursos naturales, el agua, que es el más importante, es el recurso llamado a cuidar con mayor intensidad. Y yo creo que, dado ello, este proceso de desalinización debe convertirse en una buena práctica científica y tecnológica. ¿Qué significa? Que la Universidad Colombiana, en el marco de sus procesos de investigación, de indagación, debe empezar a consolidar, acorde con nuestra naturaleza de país, empezar a generar conocimiento nuevo para mirar cómo, desde el punto de vista científico, técnico y tecnológico, se puede tener como una buena práctica y acceder a un recurso, ¿cierto? Natural como es el agua, de manera consumible, como lo dije ahora, de consumo humano. Doctor, ¿usted cree que la desalinización en Colombia no se ha implementado por falta de interés del gobierno, porque no se han hecho estudios pertinentes o porque simplemente no se ha visto la necesidad? Casi siempre estas prácticas de indagar, de preguntarse nacen a veces de necesidades y a veces tratamos de que la necesidad se convierta en algo extremo, ¿cierto? Entonces cuando ya nos hace falta, entonces nos empezamos a preguntar. Yo quiero aprovechar su pregunta para decirle que es el momento. No tenemos que empezar a sufrir el fenómeno, tenemos que hacerlo ya. Y por eso decía hace un momento que la universidad, y qué bueno que ustedes, como estudiosos de este programa en UDCA, ya estén indagando como ejercicio, pero están indagando como una forma de dejar una inquietud epistemológica en el marco de la investigación para efectos de consolidar el fenómeno. Pero quiero decirle lo siguiente: hay algunos universidades que ya están haciendo la tarea. Por ejemplo, Universidad Nacional. Sí. Tendría que darle la referencia, pero en la Universidad Nacional Manizales existe un grupo de estudiosas que están haciendo, creo que de ingeniería química, haciendo un prototipo de desalinización. Pero miren que la pregunta está en Manizales. Pero creo que la política pública del país, entonces ahora sí hablamos de los ministerios que estén comprometidos con el fenómeno, Ministerio de Minas, Ministerio de Medio Ambiente, bueno, en fin, y todos los ministerios, es el Estado, debe orientar su atención a formular proyectos con el sector privado, el sector público y la Universidad Colombiana, que orienten invenciones o diseño de prototipos que, acorde con la naturaleza del Pacífico colombiano y del Atlántico colombiano como océanos fundamentales, puedan dar cuenta de procesos que la comunidad pueda acceder al agua potable, pero es ya, no hay que esperar a la crisis, es ya, en ese sentido. Correcto, doctor. Pues igual trayéndolo como un paréntesis, se ha notado pues que en los meses anteriores, por ejemplo, Japón donó una planta desalinizadora pues muy pequeña, sí, muy micro, a La Guajira, porque se ha visto que pues es necesario utilizar el proceso de desalinización, sí, y pues más en una población como La Guajira, ya que hacen falta muchos acueductos, ¿sí? Y es más cercano el mar para desalinizarlo que traer el agua potable de otras regiones a esa región como La Guajira. De acuerdo, sí, por ejemplo, aprovecho el comentario para decir que esa es una región estratégica en el país. El no acceso al agua potable es lo que ha llevado a una serie de complejidades en el contexto de la salud de la comunidad guayú y de toda la comunidad de La Guajira, de las rancherías. Porque ya el agua se busca en pozos profundos, ¿cierto? Sí, sí. Los ríos están contaminados, las fuentes de agua dulce están contaminadas y, por supuesto, la salida más cercana es el océano. Y si Japón ha donado ese prototipo, yo pienso que es una señal
de que ese es un proceso que a futuro inmediato hay que dárselo a Guajira y a aquellas regiones del país que ya empiezan a necesitar de ese tipo de procesos técnicos, como dije yo, tecnológicamente viables y científicamente verificados. Correcto, doctor. Una pregunta, ¿usted vería que el proceso de desalinización estaría arrojando un sobrante que es la sal? ¿Sí? Sería perjudicial empezar a, pues como va a haber entre menos agua, ¿cierto? El índice de desalinización, de sal en el mar se incrementaría. ¿Cree usted que pues solo afectaría en algo el medio ambiente? Cuando yo coloco el elemento científico de por medio, es porque estos procesos no deben ser artesanales, ¿cierto? Sí, claro, los estudios que deben realizarse, que los debe realizar el Estado colombiano, que los debe realizar la Universidad colombiana, que los deben realizar los expertos, ¿verdad? Deben dar cuenta de cuál es el impacto del fenómeno de potabilización de agua salada. ¿Y cuál es el efecto también de los residuos? Es decir, ¿cuál es el efecto secundario de ello? Pero también, si se hace masivamente, ¿qué implica con el bajo nivel de las aguas del océano? Bueno, en fin. Es decir, hay una serie de temas que hay que hacer parte del fenómeno del estudio. No solamente es buscar cómo potabilizar y utilizar el proceso y qué hacer con los residuos. Con los residuos. No, es decir, esto es un tema que debe colocarse estructuralmente y es una pregunta científica que oriente todo tipo de estudios de tal manera que ese ejercicio de potabilizar ese tipo de agua se considere como viable y amable con el medio ambiente, ¿cierto? Porque recuerden que el océano es un ámbito de vida. Correcto. De muchas especies, de todo tipo, vegetales y animales. Entonces también tenemos que mirar no solamente cómo es el beneficio humano, claro, es importante, la supervivencia, exacto, pero también es cómo conservamos lo que nos garantiza la supervivencia. Porque es que el océano también es un factor de protección del planeta mismo, del equilibrio, los oleajes, las mareas altas, las mareas bajas. Es un fenómeno de otro tipo que debe tenerse en cuenta en este proceso. Por lo tanto, los estudios deben ser estratégicos, los estudios deben ser focalizados y los estudios deben decir de qué manera se protege lo que está usándose como recurso. Correcto, doctor. ¿Usted cree, pues, de referente en todo lo que hemos hablado, entonces, conclusión sería un método efectivo para suplir las necesidades de poblaciones en el territorio colombiano? Sí, les voy a poner un reto a ustedes, que son bastante jóvenes, por supuesto, y es cómo pensar el futuro de ustedes. Es más, cómo pensar el futuro de las generaciones que vienen. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué estamos heredando a las generaciones que vienen, surgen grandes preocupaciones. ¿Cuál es el medio ambiente? ¿Qué tipo de aire le estamos dejando? ¿Qué tipo de agua potable le estamos dejando? ¿Qué tipo de contextos de supervivencia le estamos dejando? Entonces, por supuesto, que es muy importante definir primero que si esta es una práctica que decididamente vamos a abordar desde el punto de vista técnico, científico y tecnológico, pues debemos ya empezar a armonizarlo. Primero, con la manera como se está conservando el medio ambiente para el futuro, que se está garantizando en términos de recursos, bueno, en fin, para la supervivencia de los que vienen, pero también de qué manera aprovechamos el recurso y luego hacemos de que ese recurso, al reutilizarlo, se convierta en un insumo, ¿cierto?, que permita generar equilibrio al medio ambiente. Podemos hablar de recursos renovables. ¿Qué tan renovable es este recurso? ¿Verdad?
porque hay unos recursos que pueden ser renovables, hay otros que no son renovables. Exacto. Esa es parte de la pregunta que hay que hacer. Entonces, por eso lo decía hace un instante, me parece importante que ustedes como estudiosos de estos temas y la pregunta que se han hecho para su ejercicio sea una aproximación o un pre-guión texto, ¿cierto? Es como la pregunta previa a una serie de inquietudes que esto genera y de qué manera ustedes como estudiosos y su profesor o la facultad y la universidad, porque UTCA ha generado ciertas líneas de trabajo investigativo en otras áreas como la salud, bueno, en fin, yo creo que esto puede ser una línea de trabajo investigativo y ojalá si ustedes desean como estudiosos dejar la inquietud o empeñarse en ella, creo que puede ser un buen pretexto de iniciar un trabajo de investigación importante. Entonces, no solamente ustedes, como lo digo, sino la comunidad académica de la universidad, de tal forma que se vaya como dando respuestas un poco a todos estos interrogantes que de manera significativa ustedes han consolidado para esta conversación. Correcto, doctor. O sea, sería viable que las universidades empezaran a pensar en implementar una especialización, un programa como metodología de la investigación implementado o hacer foros de investigación sobre la desalinización. Bueno, voy a empezar por la parte final de su reflexión y es, yo pensaría que ustedes podrían empezar a generar foros profesorales, foros académicos, donde se convoque a los profesores y a los estudiosos de estos temas. Y sobre todo de aquellas comunidad académica de las ciencias básicas, ¿verdad? Pero también donde hay facultades de ingeniería consolidadas. Ingeniería química, por ejemplo, es una disciplina llamada a ayudar a pensar el fenómeno, desde la biología, de la química, de la física, bueno, en fin. Pero yo sí creo que es importante establecer unos foros donde ustedes convoquen a unos debates, donde esta materia de metodología de investigación vaya un poco más allá del ejercicio, sino que aquellas iniciativas que ustedes como estudiantes plantean se conviertan en preguntas permanentes, en un foro permanente en la universidad. Por eso me parece razonable, y creo que lo dije al comienzo de la conversación, que la pregunta que ustedes están haciendo es relevante, supremamente relevante. Y qué interesante que haya sido al interior del ejercicio que ustedes están realizando, ¿verdad? Lo que estoy diciendo con esto es que ojalá cuando avancen, sí, no olviden la pregunta, no olviden el ejercicio, sino que continúen, ojalá, o por lo menos la dejen a través de su profesor planteada en la facultad para que se convierta en un ámbito de reflexión epistemológica en la institución, en la universidad. Creo que yo sugeriría a ustedes que dejen esa propuesta, que se siga trabajando porque es un tema relevante para el país y para los seres humanos que aquí vivimos. Correcto, doctor. Bueno, doctor, pues esta sería la mejor entrevista que pues en el momento hemos realizado, y de antemano le agradecemos mucho pues su tiempo prestado, esta oportunidad, su opinión y todo su conocimiento de partido. Doctor, muchas gracias. Bueno, a ustedes muy gentil por la invitación a esto. Me excusan la escasez de tiempo, porque sé que hace un tiempo ustedes vienen tratando de que esta conversación se consolide, pero bueno, espero no sea tarde. Quiero decir algo que quise decir en algún momento, y es, ya hay instituciones que están haciendo esta tarea, hay universidades que están preguntándose el tema, así que es una forma de ustedes también hacer la sugerencia de ampliar la red de interés sobre el tema de la desalinización. Para el CNA es importante saber que ustedes lo han tomado como referente para tocar estos temas. Nosotros somos una organización que se encarga de la acreditación de alta calidad de las universidades y del país y de los programas académicos del país, desde los técnicos hasta los doctorados. Y bueno, estos son parte de las reflexiones que tenemos cotidianamente con las facultades de ciencias del país. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme a conversar, y estaremos siempre atentos a lo que ustedes consideran.
Solo déjenme augurarle muchos éxitos como estudiosos de esta carrera en la universidad, y un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras que hacen parte del programa de metodología de investigación. Hasta pronto. Gracias, doctor. Bueno, que esté muy bien.